Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Casi siempre ocurre que a medida que se acerca el verano pasan cosas extraordinarias, pero lo extraordinario puede venir en una pátina positiva o en una pátina negativa. Y la realidad es que tenemos buenas y no tan buenas noticias que contar en este podcast del Comité Paralímpico que, como cada mes, traemos a los oídos de la mayoría de las personas que están detrás de cualquier tipo de dispositivo ya, porque no sabemos si alguien nos escucha por un ordenador, por una tablet, por un teléfono móvil o incluso a través de algún dispositivo conectado a la red de su casa. En cualquier caso, para nosotros es importantísimo no solo contar lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir ahora y en el futuro en el mundo del deporte de personas con discapacidad, sino también dar salida y homenajear a aquellas personas que desde hace muchísimo tiempo están o han estado, en este caso, teniendo la opción de que poco a poco este mundo se vaya haciendo más grande, más profesional y sobre todo vaya integrando mucho más a cualquier tipo de persona, independientemente de que tenga o no cualquier tipo de discapacidad. Así que, como iréis descubriendo a lo largo del día de hoy, este podcast del Comité Paralímpico va a ser atípico, va a ser diferente y va a tener una serie de circunstancias que poco a poco os iremos contando en los próximos minutos. A las personas que decidís cada mes escucharnos desde cualquiera de las plataformas, gracias de corazón y bienvenidos y bienvenidas a este mundo que nos apasiona, que mezcla el deporte y los Juegos Paralímpicos a menos de un año o poco menos de un año ya que podamos vivir. Y eso es lo que esperamos. Una nueva edición de los Juegos sin la problemática que tuvimos todos y todas que afrontar en Tokio. Comenzamos ya el podcast del Comité Paralímpico Español. Os decíamos que siempre hay buenas noticias que contar y eso nos lleva, como siempre, a una de las sillas del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español. Ya sabéis que, aunque no tenemos prisa, sí que queremos, de manera rápida, que tengáis toda la información deportiva que ha ocurrido durante los últimos 30 días. Así que siempre le pedimos celeridad y lo consigue a una Isabel Domínguez que, dicho sea de paso, cada día nos cuenta más cosas y cada día tiene un reto mayor teniendo en cuenta el tiempo que le otorgamos. Este ha sido un mes de intensa actividad que por suerte ha venido cargado de éxitos para nuestros deportistas paralímpicos. Vamos a recordarlos rápidamente. España ha conseguido ya su primera plaza de clasificación para los Juegos de París 2024 gracias a la victoria del tirador gallego Juan Antonio Saavedra en la Copa del Mundo de Corea. El Amiab Albacete se coronó campeón de Europa por clubes de baloncesto en silla de ruedas por segunda vez consecutiva. La selección española de ciclismo en carretera cerró su participación en la Copa del Mundo con 6 medallas en Italia, 5 en Bélgica y 11 en Estados Unidos. También ha recogido un buen botín en el circuito internacional el equipo de tenis de mesa, con 5 podios en Montenegro, 5 más en Eslovenia y 7 en Polonia. En bádminton, Nacho Fernández logró su cuarto bronce internacional en el doble mixto del torneo de Bahrein. Y en piragüismo, David Mella debutó internacionalmente con una plata en la Copa del Mundo de Hungría. El atleta con discapacidad visual Yassine Udadi volvió a proclamarse vencedor absoluto en la carrera Liberty, que reunió en Madrid a más de 6.000 corredores populares y profesionales con el objetivo de apoyar al equipo de promesas paralímpicas de atletismo. Marta Fernández y Toni Ponce se llevaron la cuarta prueba de la Liga AXA de natación disputada en Valladolid. Ponce y Nuria Marqués lideran la clasificación general.
Las ligas de deportes para ciegos han llegado a su fin estos días con las victorias de Madrid, en la de fútbol, y de Sevilla e Ica Guipúzcoa, en la masculina y la femenina de golbol, respectivamente. El tenista en silla de ruedas Martín de la Puente recibió una mención honorífica en los premios Carrera Dual del Consejo Superior de Deportes por sus excelentes resultados deportivos y su brillante expediente académico. Como os decíamos al principio, no acaban las noticias solo en los resultados deportivos, sino que nos gustaría agregar algo que se hizo público el lunes 29 de mayo y que va a constituir una enorme novedad, podríamos decir, a nivel mundial. Y es que las Fallas 2024, las fiestas patronales de la ciudad de Valencia, van a tener por primera vez en la historia un monumento fallero dedicado íntegramente al deporte paralímpico. Y es que la Falla Castellón-Segorbe de la ciudad de Valencia va a plantar esos 2 primeros monumentos falleros. De hecho, la Comisión de la Falla ha acordado encargar al artista Carlos Carsí el dibujo de un proyecto basado en los valores del deporte practicado por personas con discapacidad. Y como decíamos, a ello se va a unir también el motivo del monumento infantil, diseñado por Fet d'Encàrrec, un proyecto con los artistas Marisa Falcó y Paco Pellicer, que va a trabajar sobre las dificultades que encuentra la gente joven con discapacidad para practicar este tipo de disciplinas. Y como no podía ser de otra manera, necesitamos escuchar de una de las voces que ha puesto en marcha esta idea, cómo surgió, qué es lo que se busca y qué nos vamos a encontrar, no solo en mi caso, los que vivimos en Valencia, sino aquellas personas que decidan visitarnos durante el mes de marzo del año próximo. Así que le hemos preguntado a una de las integrantes de esa comisión de la Falla Castellón-Segorbe para que nos cuente exactamente hacia dónde vamos con esta iniciativa. Sol Palop. La Falla Castellón-Segorbe es una falla de tamaño medio. Tenemos un censo de unos 150 falleros entre adultos y niños y es una falla muy familiar. Desde hace varios años nosotros somos conscientes de que el presupuesto que tenemos no da para posicionar nuestras fallas en secciones altas, como sería la de especial y la de primera, que son las que, digamos, tienen más visibilidad. Pero sí que nos gusta, y la comisión al completo, de manera democrática, decidió hacer unos proyectos diferentes, unos proyectos que tengan visibilidad y, en muchos casos, si se puede, que aporten un granito de arena a distintas causas solidarias. Y decidimos presentar el proyecto a la comisión y proponerles hacer unas fallas dedicadas al deporte paralímpico y al deporte para deportistas con discapacidad. Lo planteamos a la Junta en diciembre y de manera democrática se decidió que íbamos adelante con el proyecto para las fallas de 2024. Propusimos al comité lo que queríamos hacer. El comité estuvo encantado y nos ha enseñado cosas que no sabíamos y estamos aprendiendo. No solo las fallas o lo que es el monumento fallero, sino la idea es hacer un proyecto global comunicativo de todo el año, hacer distintas actividades, tanto para falleros como para gente que quiera acompañarnos en general, con charlas, con visitas de deportistas paralímpicos, un poco de concienciación, muy enfocado también a los niños de nuestra comisión, porque al final ellos son el futuro ya no solo de la fiesta, sino de nuestra sociedad, y es importante que aprendan y que tengan todas las herramientas y que conozcan desde pequeñitos todas las disciplinas del deporte con discapacidad y qué trabajo hace el Comité Paralímpico Español por ellos y las distintas asociaciones locales. La entrevista de Israel Íñiguez de hoy, ya sabéis que siempre buscamos a deportistas que estén ligados al movimiento paralímpico, pero para hablar con ellos sobre todo de su doble vida, de aquello que hacen detrás de las cámaras y que no tiene que ver con la competición del día a día. Pero como os decía, va a ser enormemente curiosa y lo vais a descubrir enseguida, porque esa doble vida de la persona con la que tiene la oportunidad de conversar acaba confluyendo total, absoluta y directamente en la incidencia y en la presencia de las personas que realizamos este podcast. Isra, cuéntanos. Muy buenas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues una vez más, a esta sección nos viene un personaje que tiene un gran palmarés y que sobre todo
tiene una tremenda actividad más allá de su deporte, que es el judo. Se trata de Álvaro Gavilán, que ya nos escucha. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues Álvaro, ni más ni menos, es bronce mundial, con varias medallas en Grand Prix y Copas del Mundo, y nada más y nada menos que la participación en 2 Juegos Paralímpicos, en Río y en Tokio, donde yo tuve la oportunidad de compartir apartamento con él y con Sergio Ibáñez y vivir uno de los grandes éxitos del deporte español en el judo con esa medalla de plata que logró. En cuanto a palmarés deportivo, magnífico, y me imagino que sobre todo el culmen esas 2 participaciones en juegos, ¿no? Sí, sobre todo es súper bonito vivir la experiencia de unos juegos. Además, en este caso, como dices, bueno, a ver, en mi caso un poco agridulce porque no conseguí una medalla, pero vivir la medalla de un amigo como la de Sergio y toda la experiencia, pues fue muy bonito. Los Juegos de Tokio fueron un poco más descafeinados, ¿no? Por toda la pandemia, pero bueno, aún así fueron una experiencia inolvidable, y los de Río también, por supuesto. Ahora mismo con el deporte aparcado un poquito, ¿no? Las decisiones de IPSA de el cambio en la normativa, me he tenido que retirar del deporte paralímpico, pero bueno, sigo entrenando judo porque me gusta, es lo que sé hacer y me encanta entrenar, la verdad. He bajado el ritmo un poco y además luego sigo vinculado a la federación, porque cuando hay concentraciones de chavales de la 11 de la federación, estoy yendo con ellos como profe, y la verdad que me lo paso genial. Sabes hacer eso muy bien y muchas más cosas, porque Álvaro es periodista, es decir, nos podría quitar el puesto en cualquier momento, y después descubriremos una faceta de él dentro del propio Comité Paralímpico Español. Estudiaste, si no me equivoco, periodismo en la Complutense y además tienes un máster en comunicación empresarial, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, siempre me ha encantado el mundo de la radio, siempre me ha encantado, así que me encanta estar aquí. Siempre he escuchado muchos programas, escucho un montón de podcasts y sí, estudié periodismo en la Complu, como dices, y luego siempre le vi como un poco más salidas al mundo de la comunicación empresarial, como que es más fácil encontrar trabajo y era más compatible con entrenar, sobre todo, porque la vida del periodista, bueno, ya lo sabes tú, que los horarios son un poco según haya competiciones mundiales, y en cambio el tema de la comunicación organizacional es más, digamos, un horario de oficina muchas veces, ¿no? A la hora de compaginar esos estudios con el deporte de élite en tu caso, si te fue fácil, si te resultó complicado. Si te comprometes contigo mismo, no con nadie más, y te pones unos horarios, llegar de entrenar y te pones a estudiar, hacer trabajos, al final se puede, hay tiempo para todo. Así que yo me propuse a mí mismo, yo dije, me quiero sacar la carrera en 4 años, y lo conseguí, y el máster en su año también, y lo conseguí, y pues eso, trabajo y organización sobre todo. Antes decías que, bueno, te has tenido que retirar por las circunstancias, te has retirado muy joven, a la edad de... ¿Cuántos años? 30. Bueno, pues a los 30 años a Álvaro Gavilán le ha dado tiempo eso, a estar en 2 juegos, a conseguir medallas en mundiales, en Grand Prix, en Copas del Mundo, a estudiar una carrera, a estudiar un máster y además a trabajar. Cuando terminé el máster empecé a buscar trabajo y bueno, he estado en varios sitios. Trabajé en una ONG también, en el departamento de comunicación, en Fama, y justo fue ahí cuando conseguí la medalla mundial. Ahí gracias a la beca ADOP, luego dejé un poco de trabajar para dedicarme en exclusiva a entrenar. También estuve en una agencia de comunicación. El año pasado estaba en una consultora tecnológica y estaba en el departamento de comunicación también. Y eso es lo que se llama no hacer un salto al vacío cuando uno termina su carrera deportiva. Quiero decir, si tú solo te hubieras dedicado al deporte, quizá con 35 o 38 años, cuando hubiera llegado el tiempo de la retirada igual más lógica, sin tener experiencia laboral quizá es más difícil, y sin embargo en tu caso te has ido tocando varios palos, has ido trabajando y compaginando con el deporte, pues quizá te haya resultado menos difícil el poner ese punto y final a la carrera deportiva e incorporarte a un mercado laboral. Sí, yo creo que aquí hay dos palos, ¿no? Digamos, uno es en lo que tú has comentado, que a mí me daba miedo el acabar mi carrera deportiva y no tener experiencia, y al final vivimos en un mundo que sin experiencia laboral, con 35 años, como tú dices, pues es difícil a lo mejor encontrar trabajo, seguramente. Claro. Y luego el otro es que soy bastante inquieto, y dedicarme solo a entrenar, o sea, a mí mentalmente también me ayudaba a tener otra ocupación, en este caso pues un trabajo o los estudios. No dedicarme solo a entrenar porque, bueno, al final me gusta hacer otras cosas, entrenar me encantaba, pero también me gusta hacer otras cosas, entonces una manera también
pues de hacer otras cosas y sobre todo de aprender y de pues relacionarte con otras personas. La verdad que por eso era también. Ujú. Y fíjense, evidentemente ya, como ha comentado, ese parón en su carrera deportiva no le va a facilitar el hecho de estar en los Juegos de París como deportista, pero es muy probable que lo veamos desde otro punto de vista, ¿no es así, Álvaro? Sí, porque bueno, recientemente ha habido una incorporación al Comité Paralímpico del Departamento de Comunicación, que soy yo. Y nada, la verdad que estoy muy contento porque, bueno, es una oportunidad increíble porque aúna comunicación y deporte, que, joder, son dos cosas que me encantan. Si el equipo quiere que yo esté allí, pues estaré encantado de ayudarte a ti y a todos los compañeros del departamento en los Juegos. Bueno, pues se hace un poco más Vox Populi ese fichaje, mercado de fichajes, ya que estamos hablando del mundo del deporte y del periodismo, en ese mercado de fichajes, pues bueno, pues nos hemos hecho con la incorporación de Álvaro en ese departamento para ayudar sobre todo en la parte de comunicación digital, con redes sociales, también todo lo que tenga que ver con página web, notas de prensa, etcétera, etcétera, que bueno, que al final es la labor por la que tú estudiaste fundamentalmente ese máster de comunicación empresarial. He de decir que me da un poco de miedo lo de los juegos, porque yo te recuerdo a ti que te ibas antes de la habitación y volvías más tarde que nosotros siempre. Y mira que nosotros entrenábamos horas. No hay haciendo hasta ahora. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí contigo y nada, encantado. Un fuerte abrazo. Un abrazo. ¿Sabéis que uno de los principales objetivos con los que nació este podcast fue el de poner en valor a las personas o instituciones que normalmente no suelen aparecer en primera línea, pero sin cuyo apoyo o sin cuya actividad sería imposible no solo que los deportistas y las deportistas de élite pudieran practicar las modalidades en las que compiten, sino incluso el hecho de tener una cantera paralímpica o el hecho de que hubiera competiciones absolutamente necesarias para que poco a poco todas las personas con discapacidad tengan la opción de hacer deporte, que es al final hacia donde va el movimiento paralímpico. Y la realidad es que siempre nos gusta hablar con los protagonistas o con las protagonistas para que nos cuenten de viva voz qué es lo que recuerdan y cómo empezaron. Sin embargo, nos hemos encontrado con una noticia que nos ha entristecido enormemente durante este mes de mayo, y es el fallecimiento de Chimo Gisbert, que ha sido posiblemente la persona clave durante los últimos años, si no décadas, en la Federación de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana. Y en su ausencia y en su recuerdo, sobre todo para poner en valor no solo todo lo que hizo, sino todo el legado que deja para que esas personas puedan continuar haciendo deporte en la región, le hemos pedido a toda la gente que ha trabajado con él en los últimos años que nos haga un recordatorio para que su figura siempre acabe teniendo ese homenaje que merecen las personas que pelean día a día porque los niños y niñas con discapacidad o las personas adultas con discapacidad puedan seguir haciendo deporte con todo lo que incide positivamente en sus vidas. Empecé a conocerlo hace unos 13 años más o menos, gracias a que mi hermano sabía que existía la asociación Alter Valencia. Y mi hermano, al ver que yo no tenía mucha relación con gente, me comentó que conocía a Chimo. Entonces mi hermano me dijo si quería ir ahí a la asociación y vi que era una persona muy cercana y humilde. Y desde ahí mi vida cambió bastante. Empecé a relacionarme con las personas de la asociación y empecé a ir a fútbol, baloncesto. Iba de vez en cuando los fines de semana a hacer actividades de ocio y también a campamentos de verano. Y desde ese momento Chimo se convirtió en una persona muy importante en mi vida, porque me enseñó mucho, me entendía. Hemos disfrutado de muchísimos campeonatos ganados con él, incluso algunos siendo el entrenador, y siempre nos lo hemos pasado muy bien. Como él supongo que nos diría, hay que seguir adelante. Se ha ido una persona muy especial, había sido un referente y es un referente en el mundo de las personas con discapacidad intelectual, en su integración, en el trabajo hacia ellas, y a mí personalmente ha sido un ser humano único que me deja un vacío enorme, pero que además me da fuerzas para seguir trabajando y que
sé que de otra forma me sigue acompañando en este camino. Él siempre va a estar con nosotros de muchas formas, aunque aún estamos en ese pleno duelo, él nos marca un camino a seguir. Yo a Chimo lo conocí en el 2016, en el primer campeonato de España, que fue mi hija con él. Y cuando vino mi hija no hacía más que hablar de Chimo, había dejado en ella una huella de cariño, de confraternidad, y la verdad que luego he tenido ocasión ya de conocerle más personalmente, incluso ya a nivel de trabajar con él en la federación. Mi experiencia con él ha sido siempre positiva, nunca ha habido una palabra antisonante, nunca ha habido una crítica hacia nadie, y la verdad es que ha sido una gran pérdida para mí, dado que él hacía pocas fechas me había invitado a pertenecer con él a FEDI CV y estar con él ayudando en lo que pudiese. Seguiremos llevando su testigo. Conocí a Chimo algo más de 7 años. Él es la persona que me introdujo en el Club Deportivo Alter. Yo me quedo con que era una persona agradecida. La palabra gracias a veces nos cuesta mucho, pero él la tenía muy presente en su vocabulario, ya sea en un campeonato, con un abrazo de los suyos sentidos, con un texto de WhatsApp o uno de sus emotivos audios bien largos que también nos hacía. A mí me gustaría decirle que gracias a él por haberme introducido dentro de este nuevo mundo, a ver el deporte de otra forma, desde otra perspectiva, a valorar la ilusión de cada entrenamiento, de ellos por mejorar, de ellos por un campeonato. Es que incluso gracias porque me da un grupo de amigos. Te prometemos que desde FEDI vamos a seguir tu labor, ayudando a que este mundo sea un poquito mejor, como decías. Ha sido la verdad que una persona siempre muy interesada en la situación que tenemos allí. Ha sido un nexo de conexión total siempre con la federación, incluso antes de ser presidente, cuando ejercía de vicepresidente. Ya nos ayudaba en cualquier cuestión que tuviéramos. Para Derés, Chimo, más que un directivo de la federación adscrita, era un amigo, era una persona que me ayudó y que en parte también me metió de lleno en este mundo. Fue la primera persona que apostó por mí, y tanto para estar de seleccionador de la Comunidad Valenciana como para ayudarle en el proyecto nuevo que habíamos iniciado en la federación. Hemos pasado muchísimas horas en concentraciones, hemos cerrado los restaurantes de los hoteles, los hemos cerrado. Si tuviera que elegir una palabra antes que el presidente de la federación, entrenador de Alter, presidente de Alter, yo siempre diría por encima de todo que Chimo era un amigo. Llevo muchos años ejerciendo el periodismo, menos que Luis Leardi, todo se ha dicho, pero siempre me he preguntado, aunque algunas veces he tenido la oportunidad de hacerlo, cómo sería entrevistar a un amigo, ¿no? Porque al final ya no son solo las vivencias que tenemos las personas de manera constante a lo largo de una vida, sino cómo esas se transmiten en una conversación, si algo la tiene la radio o los podcasts o el audio en general hacia donde estamos yendo, es que todo se percibe de una manera diferente. Y muchas veces cuando comentamos con el director de comunicación del Comité Paralímpico, con Luis Leardi, con quién podemos hablar este mes y de qué circunstancias podemos intentar profundizar para explicarle a la gente cómo se ha llegado hasta aquí, pues muchas veces él me dice, mira, es que me gustaría entrevistar a estas personas, no solo porque tienen un pasado extraordinario y son un ejemplo para las nuevas generaciones, sino también porque en algunas ocasiones pues resulta que hemos pasado muchas cosas juntos. Y yo creo que esta es precisamente una de esas entrevistas y por eso mismo creo que es mejor que, como siempre, Luis Leardi nos presente al invitado que vamos a tener hoy. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Pues efectivamente, en el rinconcito que tenemos para nuestros deportistas paralímpicos históricos, hoy tenemos a un amigo, un nadador, un compañero del equipo de natación de los Juegos de Seúl 88, en los que yo también pude estar, y estuvimos entrenando y compartiendo muchas horas juntos para preparar esos Juegos y aquellas competiciones de entonces, pero que además de eso tiene una significación especial porque hoy es uno de los principales dirigentes del deporte paralímpico español. Es Ángel Luis Gómez, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Ángel? Pues muy bien, encantado de compartir este ratito con vosotros. Pues actualmente es el presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos y además de director de promoción sociocultural, artística y deportiva de la ONCE, como digo, uno de los dirigentes del deporte paralímpico español. Es madrileño de Alcobendas, tiene discapacidad visual y es parte del equipo paralímpico español en los Juegos de Seúl en natación,
donde logró disputar 3 finales en pruebas de braza y de mariposa. ¿Cómo fueron tus inicios en la natación, Ángel? Bueno, pues la verdad es que cuando se hace una presentación así, lo primero que percibe uno es que ya vamos teniendo una edad, ¿no? Y además con todos esos cargos que parece mucho, pero que realmente lo que hay de ahí detrás de esos nombres es pues mucha responsabilidad personal, ¿no? Del trabajo que uno realiza. Mis inicios fueron, yo recuerdo que estaba en el colegio de la ONCE, estaba de interno en el Paseo de la Habana, y era un chaval pues con 11, 12 años cuando empecé, con ganas de hacer muchas cosas, muy vital. Me gustaba mucho el deporte y bueno, pues me enganché a la natación en aquella época y lo hice con muchísima ilusión, ya te digo, fue en torno al 80, 81. Todavía estábamos en la Federación de Multidiscapacidad. La Federación Española de Deportes de Minusválidos, que se llamaba entonces, esa federación única, como dice Ángel. ¿Y qué recuerdas ahí de tu etapa de deportista? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos? Me imagino que la respuesta típica que se suele dar en estos casos son muchos, pero es verdad. Pero si tuviera que quedarme con algo, precisamente lo que más recuerdo es los inicios. Como te digo, era un chaval pues muy jovencito, con muchas ganas de hacer cosas, que para mí fue pues una forma de conocer a más gente. Imagínate con 11 años, 12 años empezar a viajar, a relacionarte con otros deportistas de otras modalidades deportivas y era muy emocionante. Te sentías con una vitalidad tremenda y con una ilusión de poder participar en un campeonato de España, de poder pues medirte a otras personas iguales en este sentido, ¿no? De tu misma discapacidad. Y ya te digo, recuerdo muy bien, sobre todo esa etapa inicial, con muchísima motivación. Y luego, pues, la parte final, porque yo estuve nadando y compitiendo desde como te digo, 80, 81 hasta el 89, ahí ya lo dejé, en mi último campeonato de Europa en Suiza. Y esa última parte, ya el recorrido como deportista me había permitido participar en otros campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, y esa parte final, pues ya con un poco más profesionalizado, podemos decir, el deporte, pues la verdad que fue también una etapa muy intensa, con unos horarios de entrenamiento ya mucho más completos. Yo creo que se empezaba a vivir esa profesionalización que hoy en día ya tiene el deporte. Y en eso pues tuvo un papel destacado, como tú decías, en los Juegos Paralímpicos de Seúl 88, ¿verdad? ¿Qué recuerdas y sobre todo cómo recuerdas la trascendencia social que tenía el deporte paralímpico, los Juegos Paralímpicos en aquella época? Que, bueno, supongo que coincidirás conmigo en que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Viví esa etapa en la que no estaba para nada profesionalizado, entrenábamos lo que buenamente se podía a última hora de la tarde en el propio colegio de la ONCE, empezábamos a ir a una piscina de 50 metros ahí en la plaza del Perú, pero luego ya en los Juegos, esa última etapa, empezamos a hacer concentraciones previas muy intensas a los campeonatos del mundo, a los Juegos, empezábamos a hacer jornadas de mañana y de tarde de piscina, pero luego entre medias también de entrenamiento físico. La verdad que los Juegos de Seúl creo que fue un hito importantísimo, fue un antes. Yo en mi vida deportiva hay dos momentos claves. Seúl 88, que creo que fueron los primeros Juegos en los que se utilizaron las mismas instalaciones de los Juegos Olímpicos. Creo que aquella época que efectivamente no era tan visible el deporte paralímpico, pero desde luego a partir del 88 creo que se vivió una etapa absolutamente diferente a todos los años anteriores. ¿Y qué importancia tuvo la ONCE? Tú que llevas toda la vida en la ONCE, también en aquella época eras deportista, pero yo creo que la ONCE hizo mucho por el deporte en aquella época. ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia crees que tuvo en el desarrollo del deporte de personas ciegas y también en el deporte del resto de personas con discapacidad o de otras discapacidades? Pues aquí a veces es difícil. Yo soy afiliado a la ONCE y es difícil separar una cosa y otra, pero creo que sí es necesario hacerlo, ¿no? Por una parte tengo que hablar como afiliado a la ONCE, el apoyo de la ONCE para los que practicábamos deporte en aquella época
fue total y absoluto. O sea, la importancia total y absoluta. Si no hubiera sido por la ONCE, muchos de los que estábamos en aquella época no hubiéramos podido contar con los medios técnicos, humanos, económicos para poder participar. Es decir, teníamos personal especializado en discapacidad visual, muy bien preparados para que se pudieran ocupar de nosotros. Teníamos los apoyos de la institución para poder viajar, para poder alojarnos en los hoteles que era necesario. Es decir, yo creo que ese compromiso tan potente que adquirió con la organización de los Juegos en Barcelona 92, pues yo creo que si antes se vivía un poquito más a nivel interno, que lo veíamos sobre todo los que estábamos dentro de la ONCE, los que participábamos en los equipos constituidos desde la ONCE, ya en Barcelona 92 quedó claro que todo ese trabajo anterior, visible y no visible, que la ONCE venía realizando desde hacía años, pues ya quedó totalmente claro que iba a ser un papel muy, muy importante, yo diría que relevante en el desarrollo del deporte paralímpico y del desarrollo del deporte de personas con discapacidad. Y cuando concluiste tu etapa de nadador, ¿seguiste vinculado al deporte o, bueno, ahora sabemos que sí que eres el presidente de la federación, pero ¿fue inmediato el vínculo o estuviste ahí un tiempo descolgado? Y efectivamente fue algo como muy repentino y que yo no me esperaba. Yo era bastante revolera en aquel entonces, me metía absolutamente en todos los fregados, era delegado de clase, estaba al frente de todos los follones que se pudieran montar. Y yo recuerdo que dejé de competir en el año 89, como os decía antes, en Suiza. En el 91, sorprendentemente, pues el entonces responsable del área de servicios sociales de la ONCE me llamó. Yo me casaba en agosto y me proponía incorporarme a la estructura que había creado la ONCE en aquel momento, que era el negociado de deportes. Yo tenía 21 años. La verdad es que flipaba, os lo tengo que decir así, decir, pero ¿qué me estás diciendo, no? Y ya desde hace bastantes años también, desde 2011, eres el presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos, también miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español. Bueno, ¿cómo has vivido la transformación del deporte paralímpico en las últimas décadas, en las que has sido ya bastante protagonista directo? Y personalmente, pues, ¿qué crees que has podido aportar tú a este movimiento paralímpico español? Una vez más, la vida te sorprende a nivel personal y a nivel profesional. Yo dejé de estar en el ámbito deportivo de gestión en torno a finales del 93. Después del negociado de deportes se constituye el Club de Deportes de la ONCE. Paso a formar parte de ese club. Luego ya me dedico a otras cuestiones profesionales hasta que me incorporo en el 2011 como presidente de la federación. Una nueva oportunidad, ya de forma mucho más profesionalizada. También es difícil saber, quizás esas cosas hay que preguntárselo a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que he podido aportar? Algo habré hecho desde el año 2011, en diferentes mandatos, en diferentes legislaturas, seguir al frente desde aquel año en la federación, pues supongo que algo bueno habré hecho y por lo menos así me gustaría que se recordara. Ángel, y de cara al futuro un poco próximo, pues ahora estamos en un tiempo, bueno, los tiempos futuros siempre son inciertos, ¿no? Pero ahora mismo estamos afrontando todo el movimiento paralímpico, las federaciones de deportes de personas con discapacidad, pues el proceso de integración que llamamos nosotros, ¿verdad? Que no es otra cosa que la incorporación de los deportistas con cualquier tipo de discapacidad a las federaciones deportivas, llamémosles ordinarias. ¿Cómo encaráis este proceso? Y bueno, si nos puedes hacer un augurio de cómo va a ser el panorama de estas federaciones y del movimiento paralímpico español, pues en un plazo medio de 3 o 4 años. Sí que es un tema muy, muy importante. Yo creo que de los más importantes a día de hoy. Lo que es la integración, la inclusión deportiva es absolutamente imparable. Se lleva trabajando en ello desde hace muchos años, tanto desde el Comité Paralímpico, desde las federaciones, desde el ámbito de la discapacidad. Yo creo que en ONCE y en otras entidades, si trabajamos día a día, uno de los objetivos principales por los que trabajamos es por conseguir esa inclusión, esa integración, tanto en el ámbito educativo, en el laboral y, por supuesto, en el deportivo que ahora nos toca, ¿no? Vamos a vivir unos años históricos. Llevamos muy poquito tiempo con la nueva ley del deporte en vigor y creo que en estos meses ha habido muchas reuniones, muchas negociaciones, mucha puesta en marcha de proyectos desde varios ámbitos. Y lo único que creo es que, siempre lo digo, hay que estar
muy atentos. De repente, yo creo que estamos en una sociedad en la que pasar de a la A a la Z es algo muy, muy, muy lógico, y nos olvidamos de que entre el principio y el final hay muchas cosas intermedias en las que hay que trabajar, y hay que hacerlo con cautela. Tenemos que ser capaces de que nadie se quede atrás en la inclusión, en la integración deportiva, y eso es algo que sí que tendremos que estar muy, muy atentos. Yo creo que cuando se pone en marcha una norma, una normativa, todo el mundo, la sensación que tiene es que tiene que cumplirla, y quizás eso es lo que a mí me preocupa. El que sea una obligación, el que tenga que ser sí o sí, y que ahí pues las prisas nos hagan cometer a unos y a otros errores. Pues yo creo que Ángel Luis, en esta sección que es para recordar y poner en valor la historia, pues nos ha cumplido perfectamente esa función, pero también nos ha aportado una visión de futuro de los próximos años muy, muy valiosa con esta reflexión que ha hecho, y que yo te agradezco muchísimo tu haber estado con nosotros y haber compartido este ratito, Ángel. Pues muchas gracias a vosotros, David, Luis. De verdad que un placer. Ha sido esta una edición del podcast del Comité Paralímpico de altibajos emocionales, pero lo que siempre nos deja claro es que miramos hacia adelante, como escuchábamos en la última entrevista, teniendo en cuenta que todavía queda mucho futuro diferente por vivir. Miramos hacia adelante homenajeando a las personas que han hecho grande el movimiento paralímpico y el movimiento del deporte para personas con discapacidad. Y miramos hacia adelante porque el mes que viene será el primero del verano, en el que ya podamos contar que estamos casi a un año vista de los Juegos de París 2024. Así que aquí continuaremos y aquí estaremos para contaros no solo lo que ocurre, sino también todo lo que existe alrededor del Comité Paralímpico Español y del deporte para personas con discapacidad. Como siempre, muchísimas gracias por elegirnos y hasta el mes que viene.